discurso famoso que dijo Balaguer en el 61, cuando la calle es para allá. Sean mis primeras palabras de felicitación a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas por su actuación en la calle para allá. Y después sean mi primera palabra, se hizo famoso. Quiero agradecer al Archivo General de la Nación y a nuestro amigo Félix Calvo por su libro Caos Monetario en Santo Domingo, la desmonetización de la plata, fracaso del primer banco de emisión en 1880-1890. Eso se parece a Lili. Félix Calvo fue autor de un famoso libro que se hizo famoso en los años 98 al 2004, cuando escribió algo sobre la banca aquí en República Dominicana. Trajo muchos problemas y algunos piensan que fue el detonante de un banco. Quiero darle las gracias a Félix Calvo a nombre de todos nosotros, incluyendo a José Israel Cuello y Hernández, que recibió el libro. Que agradezco mucho, es un tema no estudiado en el país, es importante. Lo leeré con mucho cuidado. La banca, ¿verdad? Eso. Le decía a José Israel, a Carlos, porque yo hablo con Carlos todos los días. ¿Tú sabías eso? Todos los días. Te cuento. Y decía que aquí hay cosas como que hay que hacer el cuento entero, muchas cosas que hay que hacer. Usted está hablando de la banca y hace un par de días era el Día del Ahorro. Y yo digo, ven acá, pero si a la gente... Ayer fue el Día del Ahorro. Ayer, Día del Ahorro. Y entonces, si a la gente no le alcanza el dinero para ahorrar, entonces, ¿de dónde se está nutriendo la banca entonces para poder prestar y hacer todas esas cosas que hacen? Porque creo que la capitalización tiene que venir de algún sitio, ¿verdad? Bien, la palabra de hoy. Porque fui capaz de entender que sentía culpable de todo lo que entendía. Ana Blandiana. Porque fui capaz de entender, me sentía culpable de todo lo que entendía. Dios. Ana Blandiana, poeta, ensayista, novelista rumana que aún vive. Los versos de esa poetisa rumana valen como respuesta a tantos que se preguntan qué buscamos hablando de tantas cosas y qué intereses o capitales podríamos representar en esos debates. Queremos que el ingeniero nos desenrede la madeja, porque hay que llevarlo a un lenguaje que no poético. Los versos de esa poetisa valen como respuesta a tanto que se pregunta qué buscamos hablando de tantas cosas y de intereses capitales podríamos representar los debates. Porque fui capaz de entender, me sentía culpable de lo que entendía. Bueno, eso es muy sencillo. ¿Ah? Es muy poético, pero es simple. Eso está bueno, ¿sabes para qué, José? Una conversación entre Federico Enrique y ¿cómo se llama? Enerio. Y Enerio. Sí. Pero, no, a mí para desarrollar ese tema. A mí esos versos me llevan, por ejemplo, de que me sentía culpable de todo lo que entendía. Esa segunda frase me lleva como a pensar un poquito, a relacionarlo con alguien que dijo que a veces los pueblos son los principales culpables del destino que le ha tocado vivir. Cosas que no tiene que ser porque hay una responsabilidad de gobernantes. En el caso de José Israel, nosotros tenemos un privilegio que Dios nos ha otorgado, que de un grupo que en algún momento hemos trabajado, hemos hecho programas juntos, como don Emilio Lapayés, Federico Enrique, José Israel. Naturalmente lo que hemos sido es canal
pero no estoy al nivel, ni he estado nunca al nivel de ellos tres. Y es interesante porque cuando uno va a un sitio público, te dicen, te veo con José Israel siempre. Decía William Hanna, que hay que ponerle en la lápida, de que te veo con Julito los miércoles. El tema es que se nos fueron tres ya, ¿verdad? Bueno. William, Federico y don Emilio. Bien, pero estamos vivos y uno no sabe hasta cuándo. Los versos de esa poetisa. Bueno, el tema realmente de hoy es las elecciones norteamericanas, que serán en una semana. Sobre las vivencias que uno ha tenido, yo me acojo a ese pensamiento. Esa era la base para el tema. ¿Por qué se mete uno a hablar de electricidad si uno no es ingeniero eléctrico? Bueno, pues, es un deber ciudadano. Si tú conoces algo o te preocupa algo, debatirlo. Porque los problemas hay que debatirlos antes de tomar resoluciones y hacer propuestas. Pero justamente uno entiende y a veces se siente culpable por entender claro cosas y otros no entendemos. Por ejemplo, José, el martes 5 es las elecciones de Estados Unidos. Sí. Aquí nosotros estamos acostumbrados a que se cuentan los votos y el que más votos saca, si es más del 50 más 1, es presidente. Si no logra esa cifra, hay una segunda vuelta. Fácil de entender, pero yo no entiendo por qué. De que el pueblo más pequeño de Estados Unidos, ahí es que se deciden las elecciones. Porque Estados Unidos tiene una confederación de naciones. De estados. Es Estados Unidos de América. Entonces cada estado de esos tiene su propia historia. Y sobre la historia se construyen las instituciones. Hay unos que tienen el privilegio de que se cuentan los votos de tal manera y otros que lo tienen otro. Yo no entiendo mucho de cómo es que hay esa diferencia, pero esa es la explicación. Esa es la explicación. Que hay estados que tienen un estatuto diferente al otro. De la representatividad. Así como Santiago tiene un senador propio, y Higüey tiene otro. El Ceibo, que fue capital del sur, del este, durante muchísimos años, hasta que llegó a esa Tres Romanas, porque que se graduó la romana de provincia, mucho tiempo después. Que se le puso la romana porque ahí estaba el peso de la caña. Se pesaba la caña y se pesaba la exportación en el puerto. Una romana. En el puerto, en una romana, en el puerto de lo que hoy es la romana. Así como hay esa historia pequeña que te hace entender las cosas, bueno, todo se puede entender en la preeminencia de sus municipios. La capital de todo el este era el Ceibo desde antes de los hermanos Santana, Ramón y Pedro, que nacieron en Haití, en lo que es territorio haitiano. Sí, en lo que es ahora territorio haitiano. Nacieron ahí cuando la isla era una, pero no indivisible, evidentemente. Bueno, de ahí vino la familia de Duarte, precisamente. ¿De quién? De Duarte, de El Ceibo. Ah, del Ceibo. Del Ceibo, sí. No, y también de los primeros lugares, de las primeras sitios que tuvieron una iglesia católica, una ermita. Una afirmación conlleva a otra. ¿Cuál fue la razón que Trujillo cedió toda esa tierra donde ayer era Hincha, que hoy es Haití? Se lo cedió a Haití. Porque Trujillo se dejaba se dejaba sorprender mucho, es lo que yo entiendo, por el talento capitaleño. Y el talento capitaleño es muy jodón con
con los que no nacieron en la capital. Influía mucho en él. Ah, sí. Peñavalle, esa gente. Sí. A Peñavalle lo humilló incluso por ese resentimiento. Y Nueva York le dio un boche delante de la gente terrible que lo sumió en una depresión y lo llevó a la muerte. Porque no solo con cuchillos se mata. Una gente muy respetable, muy respetada. Peñavalle era presidente de la Casa Vicini cuando fue endosado al poder trujillista. No sé, pero es que yo no quiero cambiar agenda, pero este hombre es un privilegiado. Mira, José Israel Trujillo le dio un boche cuando lo soltó, ¿verdad? Número uno. Número dos, conversó sentado en una cafetería en Madrid con Juan Domingo Perón. Conversó José con Perón. José Israel tenía, por lo menos yo, en más de 10 ocasiones, vi sentado en el escritorio de José, enfrente, a Ramón Emilio de Morisi, que iba por la mañana. Emilio Rodríguez de Morisi. Emilio Rodríguez de Morisi. Y ese es un privilegio que oye, tú sabes el material que tiene José Cuello. No. Y él dice ahora, los capitaleños, esto no es tan sencillo, eso que está diciendo, dice, Trujillo era muy influenciable por el talento capitaleño, eso se vuelve otra vaina. Sí. Y le aconsejaron que devuelva esto, ¿verdad? Sí. Hay una firma común en el convenio que firmó Horacio Vázquez con los haitianos, que se creía que era el último y definitivo, y el que firmó Trujillo luego, como, no sé cómo le llamaron, protocolo, le agregaron una palabrita culta, pero en definitiva fue una concesión mayor. ¿Por qué yo llegué al Valle de la Miel? ¿Por qué? ¿Por qué yo llegué al Valle de la Miel? Porque cuando yo publiqué los documentos del conflicto dominico-haitiano del 37, antes de publicarlo, le llevé a 2 eminentes capitaleños en ejercicio. Esos documentos. No, una versión del libro sin imprimir. Uno fue a Robledo Toledano y otro fue a don Luis Julián Pérez. ¿A Luis Julián? Sí. Y quien dice, eso fue Trujillo que le entregó el Valle de la Miel. Y el Valle de la Miel, ¿qué es el Valle de la Miel? Entonces, estudié más a fondo los documentos que publicaba sin un comentario riguroso al respecto. Me di cuenta que Trujillo del convenio del 38, del 28, no sé, el convenio que se firmó. El convenio del 38 que fue después del corte, y perdóname, y el acuerdo del 29 con Haití. Trujillo no era el presidente, era Vázquez, pero Trujillo tenía... Pero Peñavalle estuvo en las 2 comisiones. ¿En los 2? Sí. En las 2 comisiones. Estuvo en las 2. Entonces, naturalmente, los intríngulos de una discusión se manejan con discreción. Peñavalle nunca escribió sobre... Los intríngulos de una discusión se manejan con discusión. Con discreción. Tú no puedes ir como representante de un Estado a discutir un problema y luego ponerte a contar la intimidad de la discusión. Pero en el chismoteo se habla. Y irritaron a Trujillo con el asunto del Valle de la Miel y aquello que se pendeció. Y grande el pedazo que dio, ahí lo vi en el mapa. Ajá. Sí. Pero bueno. Es San Miguel de la Atalaya. Se lo impuso a Peñavalle, que no era trujillista en ese momento. Él fue porque consideraba que debía ir a eso, porque era necesario. Yo nunca lo conocía a Peñavalle, pero era un hombre... Era un talento realmente importante. Al extremo, mira, de que hay un libro de Balaguer que recoge sus obras, el mejor encuadernado, parece una Biblia de esa antigua, que son discursos importantes. Y hay un discurso, así mismo dice, escrito para leer
ante el féretro de Manuel Arturo Peñavalle. Dijo, escrito para leer. Entonces no se leyó. Y efectivamente, quien dijo el discurso fue don Pipí Troncoso. Se leyó. El discurso, Sí. en el entierro de Peñavalle, no se lo dejaron leer a Balaguer, Ah, ya. porque tiraba 2 o 3 tonterías y él siempre tiraba su chiguete. Y construyó así su Sí. aureola entrar- política. Antes de entrar en el tema, quiero decirle a un segmento de las personas que nos sigue y que disfrutan a José Israel, que así como los seres humanos tenemos ADN, en que nos dice por qué nos parecemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, eso tiene una razón científica, que es el ADN. Pero los pueblos también tienen su ADN. Eso que está hablando de los 2 acuerdos, el del 29 y el del 38, con los que no aparecen como protagonistas, pero sí como testigos, que posiblemente fueron los que elaboraron la esencia de esos acuerdos. Y eso es bueno que se sepa, porque es el ADN de lo que estamos viviendo ahora. Pero hay gente que no le interesa, que lo que le interesa es... Bueno, ya está claro que porque uno sabe esas cosas, porque uno ha vivido esas cosas, Sí. uno no debe callarse sobre esas cosas. Volvemos a algo que José Israel dice, y es que Omaha, en Nebraska, será el lugar más importante del mundo el día 5. La votación crucial que le entrega a la Casa Blanca, o a Donald Trump, o a la Kamala Harris. Si no se cae uno en el camino. Sí, porque todo puede pasar. No hubo una toma del Palacio Presidencial norteamericano Bueno. en el otro inning. No, pero uno ve que en estos procesos electorales a veces a la hora se juega mucho a cuál es la mejor mala impresión que puede quedarle a la gente en la cabeza minutos antes de llegar a votar. Ahí uno ve que una contradicción entre Kamala y Biden, que Trump dice una cosa, o sea, siempre el panorama está, y me extraña mucho que la situación esté actualmente concentrada en Omaha, Nebraska, porque antes hablábamos de la Florida, era de que era que se decidían las cosas. No, la Florida tiene una importancia grande en las elecciones norteamericanas porque siendo un estado pequeño relativamente, Sí, con la inmigración cubana después del 59, sí, se convirtió en la meca de todos los exilios múltiples que desde el 59 se han desatado en América Latina hacia Estados Unidos. sí. O sea, mientras la inmigración nuestra, que es importante, fue a Nueva York, la inmigración cubana fue a Miami. Y con la inmigración cubana, las sucesivas inmigraciones que por motivos semejantes en distintas etapas de todos los países latinoamericanos salieron. Cuando salieron los que huían de Pinochet y cuando salieron los que huían de Bolsonaro más recientemente, y así sucesivamente. Y se arraigaban en Miami. Sí. Entonces, hoy Miami es una ciudad, una capital latinoamericana. Cosa que no es Nueva York, a pesar de que tiene más gente, pero la base, más gente de América Latina y de cualquier parte del mundo. Pero son gente que ha ido a arraigarse como ciudadanos prácticamente en Estados Unidos y juegan un papel importante. Ahora, la presencia cubana hizo del estado de Miami un estado cubano. Y el hecho de que en Esa gente no vuelve para Cuba nunca en la vida. el hecho de que en Nebraska la gente vota directo por el presidente, no importa la cantidad de votos, eso puede cambiar todo el resto de un resultado donde de 50 estados, 40 Miren, tienen... eso es tan enredado Sí. que cuando yo leí sobre ese tema de la forma de votación, que no lo domino completo, Ah,
me di cuenta por qué Trump cometió el disparate de asaltar el poder. Ah, Porque él perdió por ahí en una de esas claves. sí, en una de esas cosas. Ahí fue que le salió pelado el billete. Así como ganó en una de esas cosas, que la otra sacó 3 millones más de votos que él y él ganó. Exactamente. Esas son de las dos. Exacto. No, y Al Gore. ¿Eh? Al Gore también sacó más votos que el Sí. otro. Y Al Gore no significaba... Al Gore sacó más que Bush no, aquella vez. que era un inútil, el buchito ese. El Buchito. Sí, porque el buchote, el grande de los Bush, que fue jefe de la CIA y todo, Sí, sí. y que fue el que estableció el primer embajador norteamericano en Pekín. En China. Y ese era un jefe de Estado. Y no pudo reelegirse. No se pudo No reelegir. se pudo reelegir. ¿Eh? Bueno, entonces tú entiendes por qué yo hablo de todas esas cosas. Ahora tú entendiste por qué el hombre trató de hacer un rebú Sí, en el y Congreso. porque ni él entiende eso. Pero esa es la regla. Eso es lo que le daba su lío. Pero a esta hora en Estados Unidos más de 250 millones ha votado ya. Hace 2 semanas que están votando, 3. Sí. Entonces, tú te supones aquí que tú le abras esas urnas para votar. La primera presión es para que empiecen a decir quién es que va ganando. No, la primera impresión es que manden la logística. Sí, que manden la logística. Claro. Sí, que dónde están los motoristas que tienen que traer la gente a la urna. La urna, No, aquí tampoco. y la cantina. Sí, La comida. Me hablan aquí nuestra asesora Ana Robles nos recuerda que Pensilvania es el estado decisivo porque aporta la mayor cantidad de votos electorales. Y los estados que dice que son la muralla azul, Wisconsin, Georgia y Carolina. Dice. Bueno, Dale gracias a la doctora Robles por su presencia. Por la orientación que nos manda, sí. doctora Esta es una hora de estar durmiendo. a mí me gusta que ella está siempre en la cosa. José, nosotros no vamos a hablar de qué yo quiero, sino ni cuál es el mejor, porque eso no es función de nosotros. Los candidatos no son traídos por un ángel. ¿Quién le convendría a República Dominicana que resulte presidente de los Estados Unidos? Fuera de que ninguno, pero ya que hay que tomar por... No. Yo creo que el cambio de la candidatura demócrata no solo hace viable un cambio en el liderazgo norteamericano que no se iba a dar con la candidatura anterior, porque eran los dos mismos que se postularon antes, camino que transitó el señor Biden hacia la senilidad absoluta. Entre un senil y un irresponsable, y un hombre con 15 sometimientos, o 20, debe haber 100 más por ahí pendientes. Sencillamente, la principal potencia del mundo estaba sin cabeza. O sea, la resignación de la candidatura de Biden hay que agradecérsela a Trump, que lo puso a balbucear, pero hay que agradecerla como algo providencial, porque ¿cuántas guerras hay hoy desatadas en el mundo? O sea, en pleno ejercicio de sus atribuciones. Gente peleando y matándose. Sí, pero Nadie la puede contar. Sí, pero tú dices algo, José, que me impide que yo te permita terminar. Los republicanos están observando a todos los demás estados y dicen que eso no es justo. Que los demócratas replican que si Nebraska gana el voto popular en ese distrito del Congreso, ¿por qué se deben desperdiciar todos los otros votos? Es un tollo grande. Sí. Ellos mismos no entienden eso. Ahora, que se entiendan con su Los ley. del basurero por Torro, que los calificaron como basura, Puerto Rico,
sí que son despreciables, lo digo aunque me cueste la independencia de Borinquen y la derrota de mi candidato ya casi invencible. ¿Quién dice? Donald Trump. Ah, sí, ya me acuerdo. Él está muy seguro de su triunfo, pero un triunfo que se discute a nivel de 1% y 2% y 2,5%. No es triunfo. Hay que contar los votos. Ahora, ¿están seguros esos votos de los 250 millones que llevan un mes y pico votando? No se modifican, no paren en la urna. Porque tú juntas 2 votos, uno de hembra y otro de varón, y hay muchachos hasta 9 meses. Sí. Así que, hay un voto más. Así que un palito, un acta, una cosa así. Sí, cositas, sí, un palito que se cayó. Sí. Y cayó ahí. No, ahí estaba. En una elección reñida entre Harris y Trump, donde 538 delegados del colegio electoral están muy divididos. Significa que Nebraska 2 podrá ser decisivo para darle a un candidato los 270 votos para convertirlo en presidente. Pero tú comenzaste a decir que ya hay algunos estados que han votado. No, todo el que ha querido votar ya votó. Ya votó. Todo el que ha tenido tiempo de ir con tiempo, ya votó. Por su delegado. Exactamente. Él está votando por delegados. Por delegado. Lo que no entiendo, como estados más pequeños tienen más delegados que estados más grandes. Ya es un misterio del mosaico político norteamericano, institucional. Pero de todas maneras, ¿en qué puede uno preocuparse sobre esa nación? De que no vaya a ser tomado el poder por otros responsables. Ya ellos han tenido varios que han roto la baraja. Y este tiene experiencia en eso. Sencillamente, lo importante es el cambio del liderazgo político norteamericano que se puede encauzar con la señora, que además tiene atributos importantes. Es inmigrante o hija de una familia de inmigrantes. Es étnicamente negra y es mujer. Okay. Son 3 atributos que no tiene nadie que haya llegado a la presidencia norteamericana. Bien. José, esta semana ocurrió un pronunciamiento de un líder, de un presidente que dijo: el presidente de los Estados Unidos no es que gobierna totalmente los Estados Unidos. Lo dijo Vladimir Putin. Sin entrar en Putin, la expresión de que el presidente no es que gobierna Estados Unidos, ¿es así? Pero claro, es un país cuyas instituciones de alguna manera son paradigmáticas. La democracia se mide por la coincidencia que tú tengas con las instituciones norteamericanas. Aquellos la vulneran, que con la CIA hacen lo que le da la gana. Claro, fuera de su territorio, por allá adentro, el que pisa la raya la pasa mal. Estos 4 años que Trump ha tenido que estar reivindicando el disparate del 6 de enero, vamos a esperar el han sido duros para él. Es a la defensiva todo el tiempo. Vamos a esperar el miércoles. Y yo quisiera reconocer que hay 2 elementos que han estado constantemente en boca de José Israel Cuello, desde siempre, no importa cuándo ni dónde, y es: número 1, la importancia de la energía eléctrica, y número 2, la importancia de nuestra situación geográfica. Son 2 cosas que han estado no importa quién esté en el gobierno, no importa esas 2 cosas.
José Israel siempre la ha resaltado. Por eso es que la mayoría de sus participaciones se trata el tema eléctrico. Hoy, en las anotaciones que él normalmente hace, nos trae algo que nosotros vamos a dar lectura y que él lo va a desarrollar. Se trata de, en los primeros 7 meses del 2024, los primeros 7 meses de este año, las EDES dejaron de cobrar 742 millones de dólares por electricidad que sirvieron, equivalentes a 6.360 millones cada mes. Ese hecho lo hizo público el Ministerio de Energía y Minas. Por cada 100 gigawatts de energía comprada a las sedes, perdió el equivalente a 44 gigawatts. De cada 100 se perdió el 44%. Para cubrirlo, el gobierno transfirió a las sedes en los primeros 7 meses 69.135 millones de pesos, equivalentes a 7.681 a 7 mil millones, no, a 7 millones o a 7 mil millones. 7.681.000. Mensual, no, a 7.681.000 mensuales. No contemplar este hoyo en la reforma propuesta debería ser motivo de las más amplias resignaciones en el aparato administrativo del Estado. Repito, no contemplar el que se perdieron el 44% de la energía y que el gobierno, para cubrirlo en los primeros 7 meses del año, pagó 69 millones mensuales, equivalentes, 69.135 millones, equivalente a 7.600. Julito, no hiciste leer esos números. ¿Perdón? Porque cuando tú naciste, aquí circulaba la mota, que era medio chele. Todo era de menos cifra. ¿Eh? De menos Sí, cifra. a uno se le pierde la cifra. No insista. Pero El hecho es que esas cifras, esas pérdidas, no se tomaron en cuenta en la reforma. Eso es lo que usted dice. Exactamente. Adelante. Y tú entiendes por qué yo me acojo al pensamiento de esta señora que bajo el régimen de Ceausescu en Rumanía mantuvo sus principios y criterios vivos y sobrevivió. Porque si uno conoce esos temas, si uno tiene esas cosas, el acceso a esas fuentes, ¿por qué no tratarlo? Hoy hay una noticia nueva, no madurada todavía. Hay una vieja polémica sobre la electricidad. La energía continua, como la alterna y la continua. En la gráfica del movimiento de la energía, bueno, la continua es una línea plana, sí, y se transfiere por líneas eléctricas planas. Sí. Y esa es la continua. Y la alterna es una que da brinco en la gráfica. Y hubo una polémica muy grande al final del siglo XIX entre Tesla, cuyo nombre ha sido reivindicado recientemente por el carro más moderno que concurre en la competencia internacional. Y creo que otro científico norteamericano, creo que Edison, bueno, no recuerdo el nombre. El debate entre Edison y Tesla. Exacto. Sobre el problema de la energía transmitida por energía continua
y energía alternativa. Bueno, tengo entendido que un estudio hecho recientemente transa ese pleito y se abre la posibilidad de que la energía de que la pérdida que produce la transferencia de energía continua, que es muy alta, sean conjugadas. Y las pérdidas que se producen en esas líneas que usted ve por ahí, a veces dando vueltas en un tronco esperando que las pongan, muchas así regadas. Ahí hay una pérdida de energía hasta el 70%. Eso es otro factor que hay que tener en cuenta ya en el tema energético. Pero esa pérdida de energía, mantenimiento de redes, robo y IVA y distancia, podríamos decir que son de las causas principales de esa pérdida. No en ese orden de importancia. No, esa pérdida es una pérdida en la operación. O sea, tú sueltas la energía y sin ponerle la mano se pierde. Sí. Entonces, ese momento que se ha pasado ahora, muchos años después de ese debate de dos ilustres pensadores y científicos, eso es muy trascendente y debe tenerse en cuenta en un régimen energético que es deficiente en esencia por la división entre los intereses que operan ahí. No se puede tener un negocio para que una parte tenga garantizada las pérdidas y la otra tenga garantizada la ganancia. Eso no puede funcionar. Entonces, eso hay que asumirlo. Si no se asume, no hablen de reforma económica cuando usted vota 6 millones en un día. No. ¿Quién cometió ese disparate? Bueno, no es momento de sacar la cuenta. Es momento de corregir el error. Llevamos más de 25 años desde que esos contratos se firmaron y se estableció un régimen que privilegia la generación en detrimento de la distribución. Eso es tan sencillo. Y se presenta una reforma económica donde eso no se tiene en cuenta. ¿Cómo se va a corregir esa pérdida crónica que en definitiva asume el Estado? No se trata tampoco cómo va a asumir, con qué fórmula va a asumir el llamado déficit cuasi fiscal. Se queda ahí. ¿Cómo? Bueno, un déficit que no se conjuga termina creciendo, porque no se quedan quietos. Eso se sacude y sigue creciendo. Así no se va a ninguna parte. ¿Quién lo hizo? Bueno, que le rindan cuenta al Señor. Digo, al señor Hipólito. Sí, no, pero en un país donde hay tantas provisionalidades, incluyendo esa comisión, yo creo que también tiene carácter provisional, un impuesto de 0.15 que hay por cada transferencia de cosas, que dice también que eso es para cubrir déficit cuasi fiscal. Y cada vez que ahí me dicen de que medidas provisionales para resolver una situación, yo me acuerdo de que el hipódromo Perla Antillana tuvo un techo provisional hasta que lo desbarataron. Y muchas cosas. Entonces, no ve usted en el momento actual que se está haciendo nada para mejorar esa situación en el sector eléctrico. Bueno, ahora mismo tenemos una parálisis en el sector porque al fracasar la propuesta de reforma, la propuesta de reforma tiene un mal de origen, sí, que es lo inconexa que trabajar un ministerio con tareas específicas y no se coordinó el conjunto. Son propuestas donde lo individual de cada ministerio es notorio. Y por eso lo mejor que el presidente hizo fue quiten eso del medio y vemos el problema después. No se puede dejar para mucho después, porque mientras tanto situaciones como esta están pasando. Perder 6 millones todos los días no es cualquier cosa.
Pero, ingeniero, también hay gente que, como lo mencionamos aquí en el programa, si se ha sido capaz o se ha tenido la información suficiente para detectar un nivel de evasión fiscal, ¿por qué no? Eso significa que se tiene un conocimiento de dónde es que se está evadiendo. Entonces, ¿por qué no se apeló primero entonces a eso antes de hacer una proyección de recaudación de ingresos que bien pudieran haber venido simplemente con aplicar las leyes que actualmente tenemos? Lo que pasa es que las leyes operan en cada sector. Sí. Y si cada sector tiene un derecho a individualizar sus quejas o Sí. y no se conjugan todas esas situaciones, no funciona la cosa. Sí. Por eso fracasó. Ya digo, el presidente hizo bien retirando eso, pero no es retirarse de eso. Hay que tenerlo en cuenta. Fíjate con la lentitud que se abre paso el problema de la energía renovable. Sí. Porque depende del entendimiento de cada quien. No hay una iniciativa gubernamental al respecto. Es más, cuando la autoridad ve la potencialidad de eso, lo que piensa es en sacarle rendimiento impositivo. Sí. Estos van a ganar muchos cuartos. No, van a producir mucha energía barata. Sí. Van a producir una energía que no consume combustibles fósiles. Van a producir una energía cuyos alimentos, su potencialidad está arraigada en el propio país. El viento no cuesta, Sí. el agua no cuesta. Claro. Entonces, esa es la energía que hay que utilizar. Se ha hecho un estudio sobre cuánto significa en el flujo de divisas para mantener la economía creciente, la factura energética hoy, y cuánto significaría si el 60%, 70% pasa a ser renovable, con la aspiración de que sea el 100%. Si es el 100%, la factura por energía que tiene que pagar la nación dominicana es cero. Es cero. Porque tú no tienes combustibles fósiles que tengas que importar de cualquier sitio. No de Venezuela, no de Rusia, no de ninguna parte. Sí. Entonces eso es una situación ideal. La ha percibido el gobierno. Le ha dado el calor necesario para que eso crezca y no poniéndole obstáculos que debilitan su velocidad de crecimiento. Bueno, que se piense en el asunto primero como un negocio que en la conveniencia y los resultados que vayan a tener. Carlos, ¿qué tenemos? Energía renovable. No, mire, estábamos hablando sobre la energía renovable y el ingeniero Cuello nos ha hablado mucho acerca de cómo andan las cosas. En estos días vi que hay muchas empresas que están instalando paneles solares. Carlos, el problema con la energía renovable es que yo tengo una diferencia con el ingeniero Cuello. ¿Qué? Es que él la ve más cerca que yo. Él la ve ahora. Es así, José. Tú ves que ahora puede ser un aporte importante. Pero ahora. Pero claro que sí. Todo lo que no signifique dependencia de energías fósiles y de energía importada a la vez, porque no solamente que sea sana. No, sobre la necesidad yo no tengo diferencia, yo entiendo que tienes razón. Entonces, todo eso hay que privilegiarlo. Sí. ¿Y hay algún país que ya tiene un porcentaje mayor de la no tradicional? España y Portugal, yo he hablado varias veces. Sí. España y Portugal son los dos países que tienen más avance porcentual de toda su energía renovable en el mundo. Los chinos tienen sus propios criterios y uno lo sabe, pero tengo entendido que están poblando el desierto de Gobi de paneles solares. Sí. ¿Tú te acuerdas del desierto de Gobi?
el desierto de Gobi, sí, Y está en la geografía de Josefina Pasadori. de esas cosas que, bueno, ya los libros de geografía tienen que irlo haciendo más pequeños, porque ahora, ya cuando yo estudié geografía, existían el mar Aral y el mar Baikal, pero ya el Aral creo que se secó ya. Sí, pero se secó, pero se moja en otro. Sí, que lo secaron los rusos para regar unos cultivos de algodón. Eso dicen, cuando era Unión Soviética. Pero mire, hay dos cosas, una de ellas que usted no mencionó mucho, que es una eventual tendencia a la individualización de la generación energética, que parece que lo que nos parece más futuro es que cada quien se la busque como pueda, y el que no, se tiene que, como que lleguemos al punto en que conectarse a una red de una distribuidora termine siendo una segunda opción, porque en estos días veo yo una empresa que les instaló los paneles, haciéndole promoción a sus servicios, que publica en las redes sociales que le instaló los paneles solares a la Nunciatura Apostólica. Y digo, pero yo no sabía que ahí estaban tan modernos, pero es una muestra de que cada quien cada día va buscando más lo que es la solución individual de sus necesidades eléctricas. Pero tú te das cuenta de lo que significa eso. No solamente que no se paga dólares por un combustible dañino, sino que tú además no dependes de servicio externo. No depende del mantenimiento que tú le des a tu sistema. Y si eso es viable, dele curso a eso y facilítelo. No lo dificulte. No, el gobierno no ha entendido entonces de que más fácil es permitir que cada quien acceda con menos tasas y más facilidades a la energía renovable que ponerse a buscar cuarto para seguir cubriendo déficit. Sí, la pregunta es por lo siguiente, José. Mira, se habló de que aquí alquilaron una barcaza al que viene. Se habló hay varias barcazas que han llegado, hay varias barcazas que han llegado. Hay algunas que se han puesto viejas aquí ya. Y el tema de terminar Manzanillo. También el que los empleados públicos paguen la factura. Es decir, buscando la forma de que haya más luz y que el déficit sea menor. Eso es lo que... Pero, lo que tú estás planteando, y por eso digo, ¿hasta dónde estamos cerca de que esa energía, que primero no contamina, eso es lo primero, es buena, y segundo, no cuesta divisas, no nos cuesta? Entonces, eso es lo que tiene sentido. Ahora, ¿a qué distancia podemos estar de eso? Y si a veces cuando yo veo que una gente viene al programa o pide un espacio para pedir que le agilicen un proyecto, y a veces me da la sensación de que hay algunas oficinas del gobierno como que no le dan facilidades a la energía no tradicional, como que no le facilitan. Bueno, esa es la tarea de la burocracia, poner obstáculos. Ese es su trabajo, dificultar las cosas. ¿La energía nuclear es limpia? Si se maneja bien. ¿Perdón? Siempre, si se maneja bien. Ok, si no hay peligro, pero manejada si no se le como ocurre, hotel, si no se le ocurre haber un problema. De cargar. Cuando se maneja como es limpia. La más limpia del mundo. Pero nosotros no podemos aspirar a eso. No podemos. Mira, ese caso de Cuba ahora, el que se queda sin energía entera, fue porque fue manejada de manera gigantesca. Cuando tomaron el poder en la revolución, se planteó que la Unión Soviética le instalara una planta nuclear. A Cuba. No se le instaló. Se instaló primero una fábrica de cemento para construir la fábrica de la planta nuclear, porque consume toda la seguridad para evitar la radiación. Y perimetral es cemento. Oblígate que hay un consumo de cemento impresionante. Vale. Y una fábrica de cemento más, una fábrica de cemento menos, en un país pequeño, siempre se puede tener. Pero la megalomanía del gobernante hizo que su hijo, su primer hijo, fuera mandado a estudiar
energía nuclear a la Unión Soviética, que fue a hacerlo, pero al muchacho no le gustaba eso, sencillamente. Y esa no era su vocación, eso era la indicación de su padre. Hoy la planta de cemento está abandonada, Cuba está sin luz y el muchacho se mató. Ya. ¿Y se terminó la fábrica de cemento? No se ha terminado nada. No se terminó nada. Y la isla va apagada. Y Cuba dependió en un tiempo de Rusia y en otro tiempo de Venezuela y ahora no tiene ninguna de las dos cosas. José, una última pregunta. Pero México le acaba de mandar José, ¿es posible? una cantidad de petróleo enorme. Y se ha sabido que México ha estado mandando hace tiempo, porque hace días que Venezuela no manda nada. Entonces así no se puede. Tú no puedes depender de esos factores que un gobernante con su criterio puede modificarlo. Si tú estás buscando los intereses de la nación... Pero hay aliados raros, porque los aliados de Cuba podían utilizar hasta Cuba como experimento. Hasta eso le pudo haber. Sin embargo, lo soltaron en banda. Lo soltaron en banda. O sea, ¿es posible que la unión de los BRICS le pueda hacer la eliminación de la hegemonía de Estados Unidos? Bueno, por lo menos la ONU la veo fea para la foto con los BRICS, porque eso está organizado contra el voto privilegiado, contra el dólar, contra el veto. El dólar muere con la energía renovable. ¿Muere? Con la energía renovable. Ah. Ahí se muere él. Porque los americanos han abusado de su capacidad de emisión. Y para eso no hay que ser primo hermano de Bernanke para darse cuenta. Ellos emiten. Y los sauditas sí, pero aguantan los dólares allá a nombre de los petrodólares, pero allá los sauditas están instalando energía renovable. ¿Y hay dólares en algún sitio fuera de Estados Unidos que en un momento puedan ir a requerir, páguenme estos dólares, sí, o no? Sí, ellos se lo pagan a precio del oro. Cuando ellos firmaron el Tratado de Bretton Woods, era $33 sí, la onza, y hoy estamos hablando de $2,000 y pico por onza. Por eso son tan importantes las mismas onzas de oro que Colón comenzó a sacar aquí en la misma mina, y hoy valen $2,000 y pico cada onza. Porque el dólar vale menos. Ahora, cuando tú le quites la cintura del sol del mundo a la energía renovable, el dólar no vale un centavo. Porque por ahí, por la energía, es que está cogido el mundo. El aspecto de lo imperial, bueno, Estados Unidos tiene una debilidad institucional tan grande que no necesita ayuda para convertirse en un país de menos importancia cuando emerjan China y la India como cabezas imperiales. Ahora, la historia de los imperios es una historia a largo plazo, no es a corto plazo. Y los Estados Unidos ahora entienden que cometieron un error, y yo creo que no, lo hicieron bien, ayudando a China a dar un salto que nunca se anunció, en que 700 millones de gente pasaron a vivir de otra manera. Y eso fue por la sinergia Estados Unidos-China, que llegó a unas dimensiones que parió el BRIC. Pero los chinos tienen su temperamento, calladitos, avanzan, mueven un peón y ganan el pulso. Pero dice que uno de los principales temores que desata en algunos sitios el BRIC es que había una unión no solamente de industrialización, sino también financiera, que sería la competencia del Fondo Monetario Internacional. Eso vendría a beneficiar. La competencia frente al dólar. Sí. Es la competencia frente a un dólar sobrevaluado. Los americanos tienen una economía muy propia sobre la base del dominio de Bretton Woods.
del cambio monetario. Eso cambia con los BRIC, eso es... Sí, pero al margen... Bueno, el solo hecho de que puedan usar su propia moneda depende de su comportamiento. Al margen del tema, pero al margen, no eliminarlo. Nosotros recibimos muchas peticiones de temas que quieren que el ingeniero Cuello los trate. Y una de ellas es, en el supuesto caso de que China se vea en la obligación de algo que está sucediendo, pero que no a nivel de toda la China, de que en China se instale un sistema laboral en que el trabajador reciba lo que tiene que recibir por su mano de obra y en sus empresas, y se iguale las condiciones de otros países que tienen productos terminados caros porque su mano de obra es cara. Si se igualan las condiciones laborales en China, puede seguir compitiendo China, aún con las condiciones laborales que tienen los trabajadores americanos. Es una pregunta interesante, pero hay una realidad hipotética. O sea, parte de muchas hipótesis. China es un imperio que ya ejerció como imperio hace varios siglos. Lo que pasa es que como desapareció en el siglo XIX, prácticamente no existió por el dominio japonés. Su presencia en la cultura humana no se siente tanto, pero la ha ido recuperando en la medida que ha recuperado su importancia. Cosa a la que Estados Unidos contribuyeron en un buen momento, porque meter 750 millones en la lista de los que comen todos los días, aunque no coman como los alemanes, es un acontecimiento histórico, indiscutible de la humanidad. La humanidad tiene ese punto claro de un éxito. Ahora bien, todo eso ha significado una transferencia tecnológica prácticamente gratuita. Sí. Ellos hacen carros más modernos porque los otros lo hicieron menos modernos. Y hoy la industria alemana está al grito. No, ya actualmente la calidad del producto. No solo la cantidad del producto. La cantidad, sí. O sea, no, Volkswagen está en déficit ya. Volkswagen. No hablemos de los carros de lujo. No hablemos de Mercedes y esas cosas, y de Audi, que ya esos no compiten en el mercado. De manera que esa transformación va a tener sus efectos. Y Europa queda cercada por todo eso. Lo único que yo desde aquí veo que puede ser un error, pero con los que triunfan no se puede discutir. Tú no puedes discutir con los triunfadores. Tú le puedes llamar la atención al que se equivocó. Pero lo de la ruta de la seda, tal vez es una reminiscencia del imperio costoso. Porque el problema del tráfico de mercancías y de personas no se ha terminado de definir en cuanto a tecnología. Ahora mismo Boeing está saliendo prácticamente del mercado en la producción de aviones. ¿Quién iba a pensar que esa empresa se iba a desplomar de esa manera? Por cuestiones administrativas. Oye, Sus desaciertos han sido de carácter administrativo. De manera que no solamente es la tradición imperial, pero hay que tener cuidado cuando tú te anclas en un éxito anterior. La ruta de la seda nunca tuvo trenes. El tren vino después. Bien. Los chinos entraron con los trenes y los trenes viajan de las profundidades de China a Madrid toda la semana, cruzando por toda parte del mundo. Bien. El rescate de las partes musulmanas de la vieja Unión Soviética, que fronteriza con las otras civilizaciones,
El rescate de eso facilita el camino de la ruta de la seda, pero tal vez la inversión no sea recuperable porque las distancias son muy grandes y la capacidad de movimiento del tren, por mucho que haya crecido, no se puede comparar con los vuelos y los barcos. Entonces hay un problema ahí de recuperación de inversión que es el Sanctum Sanctorum del desarrollo económico. Si no es recuperable, la inversión no es viable. Por eso el sistema energético dominicano no puede funcionar porque no es rentable. El sistema no es rentable. Es necesario corregir el déficit en la administración del bien producido.